Mis amados hermanos y hermanas, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Dios a través de Pedro y Juan hace un milagro de sanidad de un hombre cojo de nacimiento que era puesto afuera del templo en la puerta de la hermosa. Este hombre cojo tenía 40 años que estaba en esa condición y todos lo conocían. Cuando vio a los apóstoles les pidió limosna, y Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, le dijeron: Míranos. El cojo, esperando recibir algo de ellos, los miró. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Que el Señor nos bendiga. Este milagro fue muy notorio, de mucha relevancia en aquel lugar y para las personas que ahí vivían, porque todos conocían a este hombre que era paralítico desde su nacimiento. Al ver este gran milagro, Pedro, cierto, empieza a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el pórtico de Salomón, ya que mucha gente se había acercado a causa de la sanidad de este cojo. El Señor nos aumente la fe. Y dice la palabra que 5.000 hombres se convirtieron a Dios en aquel día. Bendito y alabado sea el Señor. En este contexto se da este mensaje que hemos leído y dice la palabra del Señor que esto molestó mucho a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas, ya porque todo lo que ellos hacían, todo lo que los apóstoles hacían, los milagros que ellos hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. La palabra, el mensaje que ellos predicaban, lo predicaban que era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los ancianos, los escribas, ¿cierto? Y todos los que gobernaban les prohibieron que hablasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Por eso Pedro, ¿cierto? Sale, ¿cierto? Con su respuesta. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El Señor nos ayude. Aquí esta palabra nos enseña, queridos hermanos, que nuestra lealtad a Dios debe ser una guía para nuestra vida, queridos hermanos y queridas hermanas, para tomar nuestras decisiones delante del Señor. Tenemos que ser leales a Dios, aun cuanto algunos se opongan o no miren con agrado lo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Queridos hermanos, la obediencia es un acto de amor a Dios y eso es importante porque eso nos da paz. Cuando obedecemos a Dios tenemos paz, nos da fuerza, queridos hermanos, el obedecer a Dios para sobrellevar las dificultades, las circunstancias difíciles de la vida. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. El versículo 19 que hemos leído nos recuerda que siempre debemos obedecer a Dios, queridos hermanos. La obediencia es una de las principales enseñanzas de la Biblia y es esencial para nuestra relación con Dios. Dice su palabra en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
De todas maneras, la palabra del Señor nos recalca y nos confirma, querido hermano, que lo más importante es la obediencia. Y Pedro y Juan no dudaron en obedecer a Dios antes que a los hombres. También este versículo nos recuerda la necesidad de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, queridos hermanos, y estar dispuestos a obedecerle cualquiera sean nuestras circunstancias. Incluso, queridos hermanos, cuando todas las personas, aún nuestra familia, contra nosotros, nosotros primeramente debemos de obedecer a Dios y poner en primer lugar a nuestro Dios. El Señor nos ayude. Debemos pensar si nuestras acciones reflejan realmente nuestra obediencia a Dios o a los hombres, queridos hermanos. Nuestra obediencia a Dios es más importante que la lealtad hacia las personas, queridos hermanos y hermanas. Lo más importante es nuestra obediencia a Dios, porque los hombres muchas veces son leales con nosotros mientras estamos de buena, tenemos una buena relación con ellos, pero cuando se enojan con nosotros ya no son más leales. El Señor nos ayude. Dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano querido, tu obediencia a Dios tiene que estar por sobre la lealtad que tú tienes hacia las personas, querido hermano, porque Dios es más importante y es más grande que todos nosotros, que todas las personas. Queridos hermanos, la importancia, hermanos, de la autoridad de Dios. No hay mayor autoridad que la de Dios, queridos hermanos. Cuando la autoridad humana rechaza la autoridad de Dios o contradice la autoridad divina de la palabra del Señor, debemos siempre, queridos hermanos, elegir obedecer a Dios. El Señor nos ayude. Como lo hicieron los padres de Moisés, cuando escondieron a Moisés y desobedecieron el edicto del faraón que decía que había que dar muerte a todos los niños hebreos, y ellos escondieron a su hijo para librarlo de la muerte. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego también desobedecieron al rey Nabucodonosor y no se inclinaron ante la estatua de oro que él había hecho, y prefirieron la muerte antes que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Que el Señor nos ayude. Fueron echados a un horno con fuego y fueron, cierto, atados de pies y manos. Y cuando los echaron a tres personas, pero después cuando vieron, cierto, lo vieron de afuera, vieron que en el horno habían cuatro personas que se paseaban. Y era el ángel de Jehová que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios los libró del horno de fuego, porque ellos obedecieron al Señor antes que obedecer a Nabucodonosor, que quería que se inclinaran delante de la estatua. Ayúdenos el Señor. Queridos hermanos, ¿en qué obedecemos a los hombres antes que a Dios? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Cuando no cumplimos nuestros ministerios, hermanos, que Dios nos ha entregado, porque a las personas no les agrada. El Señor nos ayuda. Hermano, que tienes que cumplir tu ministerio independientemente de que le agrade al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana, porque el ministerio te lo entregó el Señor para la edificación de la iglesia. No coloquemos por excusa a las personas, porque un día tendremos que dar cuenta al Señor por nuestros ministerios. Cuando no obedecemos a la palabra del Señor por hacer nuestra propia voluntad, también estamos, queridos hermanos, obedeciendo al hombre antes que a Dios. Cuando la palabra nos dice que debemos de congregarnos y nuestra pereza nos deja en nuestro hogar. Cuando la palabra del Señor dice que debemos de orar y nos cuesta orar y no damos tiempo a la oración. Cuando dice la palabra que con todo honremos al Señor y no lo honramos con todo, solo con lo que nosotros queremos. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hoy día la palabra nos habla y nos insta a que debemos de obedecer a Dios más
que a los hombres. Oramos. Señor Jesús, le damos gracias por su palabra. Ayúdenos a ser obedientes a usted, a su palabra, a sus ordenanzas, más que lo que los hombres y las mujeres, Señor, nos pidan hacer. A usted la gloria y la honra. Señor, los hombres fallamos, pero usted es perfecto. Ayúdenos a colocar nuestro corazón en obediencia a usted antes que a los hombres. Se lo pedimos y lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y en esta semana que comienza sea de mucha bendición para su vida y su familia.